La bolilla 17 trata de algunas sociedades específicas que, con excepción de las cooperativas, tienen poca aplicación en la práctica, pero bueno, el programa nos lo pide, así que lo vamos a estudiar lo mismo. Vamos a empezar con la sociedad en comandita por acciones, artículos 315 a 315, bien digo, a 324 de la ley. La sociedad en comandita por acciones es la prima hermana de la sociedad en comandita simple, que habíamos visto en la bolilla 9 como una sociedad personalista. En la sociedad en comandita por acciones es parecida a la sociedad en comandita simple, la única diferencia notable va a ser que el socio o los socios comanditarios van a representar su participación societaria en acciones. En ambos casos se limitaba, en las dos comanditas, el comanditario limitaba su responsabilidad al aporte social, su responsabilidad por las deudas sociales, el aporte social, solo que en este caso, en el anterior eran partes de interés, en este caso son acciones, la participación societaria del comanditario. Los orígenes son los mismos orígenes que la sociedad en comandita simple en el medioevo en Italia. En nuestro país sí tuvo recepción normativa desde el Código de Comercio original, luego con la ley 19.550 y sobre todo el auge de las sociedades anónimas fue dejada bastante de lado la sociedad en comandita por acciones, porque bueno, la sociedad anónima se configuró como un mejor instrumento jurídico, una mejor estructura jurídica para el desarrollo de aquellos emprendimientos que querían realizar socios que deseaban limitar su responsabilidad personal por las deudas sociales. Tuvo su auge entre 1950 y 1970, las comanditas por acciones, sobre todo por cuestiones impositivas, de beneficios impositivos, pero luego con la sanción de la ley 19.550 y las sociedades anónimas y el gran auge de las sociedades anónimas fue dejando un poco de lado. Actualmente se encuentra completamente en desuso. Yo creo que conozco uno o dos ejemplos de haber visto en la televisión alguna sociedad en comandita por acciones. Kramer, sociedad en comandita por acciones, me suena, creo que un canal, productora de contenidos de algún canal de televisión. La característica principal, nos va a decir el artículo 315, es que es una sociedad de capital. Vamos a tener, al igual que en la sociedad en comandita simple, dos categorías de acciones, en donde puede haber, por supuesto, dos categorías de socios, en donde puede haber uno o más socios. Tiene que haber sí o sí un socio comanditado, que va a ser el encargado de la gestión social, y un socio comanditado que no va a poder encargarse de la gestión social, pero puede haber más de un comanditado y más de un comanditario. El socio comanditado, dijimos, va a ser el encargado de la gestión social frente a terceros. Va a responder, sí, de manera ilimitada, como un socio de una sociedad colectiva, de la misma manera que una comandita simple. Su participación societaria van a ser partes de interés. El socio comanditario, acuérdense lo que les decíamos, comanditario, accionario. El socio comanditario, su participación societaria se va a representar en acciones y va a limitar su responsabilidad por las deudas sociales al capital que suscribe. De la misma manera que un accionista en una sociedad anónima. La constitución y el trámite de constitución lo vamos a llevar a cabo de la misma manera que se constituye una sociedad anónima, con lo que hemos hablado en torno a la discusión de qué se entiende por instrumento constitutivo. El trámite se realiza ante la autoridad administrativa, no ante la autoridad judicial, como nos tocaría si fuera una sociedad en comandita simple.
En cuanto a su nombre, artículo 317, podemos tener una razón social o una denominación social objetiva, iguales reglas que teníamos en la comandita simple, así que sobre ese punto no nos vamos a detener mucho. La administración de la sociedad va a estar a cargo de, no de un órgano específico, sino va a estar establecida en el estatuto que se otorgue la administración o a un tercero o a un socio o a los socios comanditados de manera unipersonal o plural, con la posibilidad, nos dice el 319, de removerlo a los socios, perdón, de removerlo a los administradores sin causa, de la misma manera que los directores de las sociedades anónimas que eran libremente revocables. Al igual que pasaba con las comanditas simples, si la administración quedaba acéfala, esto es, el socio comanditado fallecía, era inhabilitado, se recibía de escribano, o vendía su participación societaria en caso de que el administrador sea el socio comanditado, o si era un tercero, si era removido de su cargo, era removido de su cargo, se moría, cualquier otra incompatibilidad en la que incurriera para ser administrador, estamos en un supuesto de acefalía. Ante ese supuesto de acefalía, lo que va a pasar es que el comanditario o los socios comanditarios van a poder encargarse de los asuntos urgentes de la administración y por cualquier eventualidad no van a estar sujetos al mismo régimen de responsabilidad que los socios comanditados, o sea, van a seguir manteniendo su responsabilidad limitada, no van a responder como socio colectiva mientras estén llevando a cabo esos asuntos urgentes, con la necesidad o con la obligatoriedad de reorganizar la administración, o sea, procurar que se incorpore ya sea un tercero como administrador o que se incorpore un nuevo socio comanditado y que asuma a su vez ese socio comanditado la administración, habiendo un plazo máximo para ello de 3 meses. Esto no lo dije, en materia de duración de la administración, se puede establecer la duración de manera indefinida, por más que sea una sociedad de capital, al tener algunos rasgos de la sociedad en comandita simple, se puede establecer la duración indefinida de la administración. Y en cuanto a cómo se lleva a cabo el gobierno, esto sí es algo parecido a las sociedades anónimas, artículos 321, 322, 323. Establecen que las decisiones se van a tomar en asamblea de socios. No vamos a hablar de accionistas porque el socio comanditado no es accionista, sino que es un tenedor de una parte de interés, pero vamos a hablar de asambleas de socios en donde van a estar en esa misma asamblea, no en asambleas distintas, sino en esa misma asamblea van a ir todos los socios, comanditarios y comanditados. Lo único que va a haber que establecer es que cómo computamos la participación del socio o de los socios comanditados a los efectos de la toma de decisiones. Eso nos lo dice el artículo 321. La asamblea se integra con socios de ambas categorías. Las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos del quórum y del voto. O sea que, si bien tiene partes de interés el socio comanditado, vamos a considerarlas como acciones con el mismo valor que las acciones que tienen los socios comanditarios. Vamos a considerar a las partes de interés y a esas acciones es lo que se va a tener en cuenta para el quórum y el voto. Los demás artículos 322 323 son cuestiones que pueden pasar relacionados con la acefalía de la administración y lo que puede ser la cesión de las cuotas, que no revisten demasiado interés en materia de
sociedades en comandita por acciones, nos interesa el concepto, la diferenciación, cómo se diferencian de las sociedades en comandita simple, ¿ah? La constitución, cómo funciona el órgano de administración, la cefalía de la administración y cómo es lo relacionado con el órgano de gobierno y la toma de decisiones cuando tenemos estas dos categorías de acciones. Dicho esto, vamos a pasar a la ley de cooperativas, que es el otro tipo societario que nos establece el programa que tenemos que seguir. Después vamos a volver a la ley de sociedades. La ley de cooperativas es la ley 20.337. Yo se las he dejado como material. También la pueden encontrar en internet, por supuesto. Y generalmente todos los autores, o no todos, la gran mayoría de los autores de libros societarios abordan el fenómeno de las cooperativas, si bien las cooperativas son entidades que no tienen fin de lucro, ya vamos a ver. Anteriormente, por la actuación que tenían las cooperativas en la vida negocial y demás, se les consideraba un sujeto de derecho comercial. La división ahora entre derecho civil y derecho comercial no la tenemos con motivo de la unificación del Código de Comercio, pero esa es la razón por la cual estudiamos cooperativas en sociedades. Si bien uno podría decir, oiga, es un poco asintomático, acuérdense que en materia de sociedades habíamos dicho que lo principal era la organización, no el fin de lucro. Acuérdense cuando veíamos las asociaciones bajo la forma de sociedades, el ejemplo de los clubes de campo, la posibilidad de los clubes deportivos bajo la forma de sociedades anónimas, todo lo que veíamos cuando comentamos el artículo 3, también nos hace pensar de que las sociedades no es algo necesariamente vinculado con el lucro, sino algo vinculado con la organización y la estructuración de emprendimientos, que a lo mejor no necesariamente tienen un fin de lucro inmediato. Las sociedades cooperativas son los pilares de la economía cooperativa. La economía cooperativa uno la puede encontrar en la Argentina, sus primeras raíces en lo que son aquellas entidades que nacen al calor de la inmigración en la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, vinculadas con los auxilios mutuos que se daban los inmigrantes, las famosas llamadas sociedades de socorros mutuos, fundadas en la idea de el esfuerzo y la ayuda mutua y la cooperación. Por ejemplo, el Hospital Italiano en Córdoba, hasta donde yo conozco, tiene esos orígenes. La Sociedad Española de Socorros Mutuos creo que terminó siendo el Hospital Español, o así cada vez que en una determinada ciudad, una determinada comunidad establecía este tipo de instituciones, estas instituciones de socorros mutuos, mutuales, cooperativas, dieron origen a este tipo de establecimientos como los hospitales italianos o los clubes de beneficencia o los hospitales españoles, etc. Ese es un poco el trasfondo histórico del fenómeno cooperativo que sigue hasta nuestros días, ¿no? En algunos casos las cooperativas, bueno, cualquier persona que viva en el interior de la provincia o en el interior del país seguramente ha estado en contacto o ha escuchado hablar de cooperativas dedicadas a los servicios públicos o cooperativas agrícolas vinculadas con la colocación de producciones. También en las ciudades existe el fenómeno de las cooperativas de trabajo, aquellas cooperativas que terminan siendo quienes se hacen cargo de empresas en crisis, empresas en las cuales se ha decretado la quiebra. O sea, el fenómeno cooperativo es algo que tiene una gran historia en nuestro derecho y por supuesto también hay que hablar de el mal uso de la figura cooperativa cuando la figura cooperativa, que es algo pensado para no tener fin de lucro, esconde el desarrollo de una empresa claramente lucrativa, las cooperativas y las mutuales, en donde personas
organizan un negocio bajo el ropaje de una cooperativa, pero tienen un emprendimiento lucrativo absoluto, ¿ah? Y esconden bajo ese ropaje y amparado a lo mejor en los beneficios fiscales que da el ordenamiento jurídico para las cooperativas y las mutuales, tendiendo a, 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 a procurar el desarrollo del cooperativismo. Los estados le dicen, bueno, no le cobramos impuestos a la cooperativa, a los miembros le damos tal exención tributaria, tal otra. Muchas veces, bajo el ropaje de la cooperativa, para hacerse de esos beneficios, se llevan a cabo verdaderas empresas y cooperativas financieras, ¿ah? Terminan siendo entidades financieras encubiertas o pequeños bancos encubiertos, y esa no es la idea que tenía el legislador al momento de poner como pilar del cooperativismo las cooperativas. También pensemos casos muy famosos que uno ha escuchado en el diario, actuales y también con su antigüedad en el interior. Muchas cooperativas que operaban básicamente como mesas de dinero, en donde iban las personas, entre comillas, a reventar los cheques, ¿ah? Y una operativa que bajo la apariencia de una cooperativa financiera o de prestación de servicios, ¿eh? O alguna cooperativa famosa dedicada a la filatelia o a la filarmonia o a actividades atléticas, en realidad escondía una verdadera mesa de dinero, una verdadera cueva financiera donde se reventaban cheques, se hacían préstamos usurarios, bueno, un montón de cuestiones para que detenernos en eso. Total, es historia conocida en la provincia de Córdoba y que a lo mejor el día de mañana sigue estando. Muchas veces las cooperativas, por un laxo control del Estado, no se llega a, y por muchas veces la apariencia de ayuda que se da a las personas que acuden a la cooperativa, pueden dar lugar a abusos de confianza. Básicamente esa vendría a ser la palabra, pero no es sinónimo la cooperativa de abuso de confianza. Al contrario, muchas veces en muchas localidades las cooperativas bien son las entidades más representativas del pueblo. La gente confía más en el presidente de la cooperativa o en los miembros de la cooperativa que en el intendente. Eso también es un tema, es una realidad que se da en Córdoba, por lo menos hasta donde yo conozco, y creo que también que en el resto del interior del país. ¿Qué es importante caracterizar en materia de las cooperativas? Hay algunas cuestiones que me interesa a mí tener presente. Me interesa resaltar la figura del asociado, lo que es el acto cooperativo en sí, y qué es el principio de retorno y los excedentes repartibles en materia de cooperativa. La idea del asociado la tenemos que separar de una cooperativa. El miembro de una cooperativa se llama asociado, primera cuestión. La persona que se asocia a una cooperativa no busca un fin de lucro, sino que busca beneficiarse de la actividad que lleva adelante esa cooperativa. Vamos a ver que el ingreso a la cooperativa y el egreso es completamente libre. Todo asociado tiene un voto, con la idea de fomentar la organización democrática dentro de las entidades cooperativas, y su participación en la cooperativa no persigue un fin de lucro. Ya vamos a ver que lo único que puede existir como beneficio en las cooperativas es el principio de retorno, los excedentes repartibles, pero no es algo que obtiene como ganancia el asociado, sino un beneficio producto de formar parte de la cooperativa, y nada más, que no lo recibe de manera directa monetaria, como vendría a ser un dividendo en el resto de las sociedades. Un concepto importante a tener en cuenta es el concepto de acto cooperativo, artículo 4 de la ley 20.337, que nos dice lo siguiente: son actos cooperativos los realizados. Bueno, el artículo 2 de la ley nos da el concepto, que no lo voy a volver a leer,
No lo voy a leer porque es un poco lo que hemos venido diciendo. Entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua que reúnen los siguientes caracteres y tienen toda una enumeración de caracteres que vamos a dar por leído a los efectos de poder avanzar. Acto cooperativo, este es un concepto que a mí sí me interesa. Artículo 4. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. También lo son respecto de las cooperativas los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas. Poco rara la definición, no nos dice mucho. El acto cooperativo es aquel acto que nace de la razón de ser de la cooperativa, de la solidaridad cooperativa, ¿no? Y que se concreta en la prestación por parte de la cooperativa de los servicios o actividades que hacen a su objeto, ¿no? Que esos servicios o actividades se van a prestar hacia los asociados. O sea, los beneficiarios del acto cooperativo en principio van a ser los asociados. El acto cooperativo es el desarrollo, entre comillas, de lo que vendría a ser la actividad cooperativa, ¿no? O sea, la prestación de esa actividad por parte de la cooperativa, una actividad que implica el desarrollo de actos jurídicos, pero que no persigue un fin de lucro, sino que procura satisfacer una necesidad del asociado. Para poder hablar de bien cuáles son esas necesidades del asociado y qué actividad realiza la cooperativa, entiendo que es importante, siguiendo lo que establece la doctrina, que hagamos referencia a las distintas clases de cooperativas que hay. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cooperativas? La doctrina entiende o clasifica las cooperativas de tres maneras. Las cooperativas de distribución, las cooperativas de colocación de producción y las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo, vamos a empezar por el último. Las cooperativas de trabajo son aquellas en las que los asociados buscan asociarse, valga la redundancia, ser miembros de la cooperativa, funcionando la cooperativa como una fuente de trabajo. Entonces, la cooperativa se va a vincular con determinadas personas o empresas y va a procurar que sus asociados trabajen en esas empresas. Es muy común las cooperativas de vigilancia. Es algo muy común en las fábricas que en vez de contratar a una persona específica como vigilante o como sereno, se contrate a una cooperativa para que esa cooperativa, de acuerdo a la organización interna, a los derechos que se le haya establecido a cada afiliado, se establezca a un determinado asociado la posibilidad de ser él el que empeste el trabajo y, por supuesto, el que reciba el día de mañana el pago por ese trabajo. El pago se le va a hacer a la cooperativa, que lo va a dividir en los distintos asociados de acuerdo al trabajo que efectivamente cada uno haya hecho. Esa es un poco la idea de la cooperativa de trabajo. Por supuesto que tener cuidado que la cooperativa de trabajo no importe un fraude a la ley laboral, que la cooperativa sea una cáscara y que nada más sirva para hacer que ese empleador vulnere la ley. Total, él no puede decir que tiene relación laboral con el miembro de la cooperativa, ¿no? Es decir, yo no sos mi empleado, sino que sos miembro de la cooperativa que yo contraté para que me preste un servicio. Esa discusión de fraude laboral es un tema que hay que tener presente. La cooperativa tendrá que establecer que, bueno, la relación laboral, no hay una relación laboral porque ese asociado iba y venía, cambiaba de objetivos, no solo para esa empresa, sino para otras empresas, no solo ese asociado, sino otros asociados. Puede ser algunas circunstancias medias grises que habrá que determinar en el caso concreto si hay o no fraude a la ley laboral. La otra clase de cooperativas que habíamos hablado, las cooperativas de colocación de producción. El ejemplo más común son las cooperativas agrícolas, aquellas cooperativas en donde los asociados forman parte de la misma,
para que la cooperativa se encargue de adquirirle aquellas cuestiones que ellos no le han podido vender a terceros, se los adquiere la cooperativa y las cooperativas lo venden a terceros, a un precio distinto, con algunas particularidades en relación al pago, etcétera, pero le permiten a productores asociados colocar su producción. Eso vendría a ser una cooperativa de colocación de producción común en el ámbito agropecuario, las cooperativas agrícolas. Y la otra clase de cooperativas son las cooperativas de distribución. Hay dos subclases, las cooperativas de distribución de consumo, en donde las personas se asocian a la cooperativa para tener acceso a determinados bienes de consumo, a lo mejor a un precio menor, supuesto no tan común como las cooperativas de distribución de servicios, que estas sí son las más comunes. Podemos tener dentro de las cooperativas de distribución de servicios las cooperativas de servicios públicos, lo que decíamos de que pasa en muchos pueblos del interior, que la prestadora de los servicios de cloacas, de los servicios de distribución de agua corriente, del servicio de distribución de energía eléctrica o del servicio de distribución de teléfonos, no es una empresa, sino que es una cooperativa que presta el servicio. El asociado paga una cuota mensual, por ejemplo, para la cooperativa, y la cooperativa solventa sus gastos y solventa la prestación del servicio, pero no tiene fin de lucro en sí. Lleva adelante esa actividad nada más que en beneficio de los asociados. Tendrá sus empleados, tendrá su estructura, porque la cooperativa va a funcionar como una estructura jurídica de la cual va a depender una empresa eventualmente. Ya vamos a ver cuando analicemos sus órganos y su funcionamiento interno, pero no va a tener un fin de lucro. Los asociados no se van a distribuir dividendos. Si eventualmente la prestación del servicio generó un ingreso de 10 y la cooperativa tuvo gastos de 8, esa diferencia, ese plus de 2, no se van a repartir entre los asociados, sino que eso va a significar el principio de retorno, los excedentes repartibles. Ya vamos a ver cómo está establecido en la ley. Ejemplo, las cooperativas de servicios. También hay otro tipo de cooperativas, las cooperativas de crédito, aquellas en donde las personas se asocian a los efectos de acceder a un crédito, las cooperativas de seguros y una muy famosa en la Argentina, las cooperativas de vivienda, que hay una muy famosa en Córdoba, que es la cooperativa Horizonte. Con los pies sobre la tierra, dice la propaganda de la cooperativa Horizonte. Los asociados ingresan a la cooperativa, acuérdense, el ingreso y el egreso es libre, ingresan a la cooperativa a los efectos de poder acceder a un plan de vivienda, realizan aportes de esa cooperativa y la cooperativa, reuniendo todos esos aportes, va adquiriendo terrenos, va loteando terrenos, va construyendo casas, distribuyéndolas ya sea por sorteo o por licitación dentro entre todas las personas que forman parte de la cooperativa. No las vende a terceros, no hay ningún fin de lucro, no hay ganancias. Si hubiera ganancias, son excedentes repartibles, vuelve a la misma rueda económica de la cooperativa, por así decirlo. Por supuesto, tendrá su estructura empresaria económica, habrá gerentes en la cooperativa Horizonte, que es una cooperativa bastante grande, tiene sus empleados, etcétera, pero los miembros de la cooperativa son los asociados, y no van a estar yendo como en una sociedad anónima o en una SRL en procura de utilidades, sino que se asocian, forman parte de una cooperativa con la idea de satisfacer una determinada necesidad y no obtener un lucro. Esas son las cooperativas de servicios de vivienda, por ejemplo. Otra clasificación en materia de cooperativas es la que distingue entre cooperativas de primer grado y cooperativas de segundo grado. Cooperativas de segundo grado son aquellas que están formadas por cooperativas, en la que sus asociados son cooperativas. Creo que Sancor, la empresa lechera, era una cooperativa de distintas cooperativas agrícolas vinculadas con la actividad lechera. Honestamente no lo conozco, nunca vi
nunca vi en papeles la estructuración jurídica de la empresa Sancor, pero así he escuchado algunas veces por radio pasillo o comentarios. Las cooperativas de primer grado es la cooperativa que está conformada por asociados, personas físicas. Por lo menos nos dice la ley, una cooperativa para poder constituirse tiene que estar formada por 10 asociados al momento de iniciarse. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se constituye una cooperativa? Los artículos 7 y siguientes de la ley nos hablan de cómo es el proceso de constitución de una cooperativa. Dijimos hay un número mínimo de miembros, de personas que van a revestir el carácter de asociados fundadores, si así se quiere. El instrumento por el cual se constituye la cooperativa es a través de un acto único, en donde, ya sea un instrumento público o privado, se reúnen esos asociados fundadores y llevan a cabo lo que se llama la asamblea constitutiva de la cooperativa, en donde van a darle la organización, van a establecer el funcionamiento, van a establecer los órganos, van a establecer el objeto, la actividad a la cual se va a dedicar la cooperativa, van a establecer el valor de las cuotas sociales, que siempre tiene que ser el mismo, cómo va a ser el ingreso a la sociedad. Acuérdense que no se pueden establecer requisitos para ingresar o para salir, el ingreso es libre, siempre y cuando se pague lo que la cooperativa entiende que se tiene que pagar a los efectos de ingresar. Pero el ingreso y el egreso es libre, no se pueden establecer limitaciones al ingreso o limitaciones al egreso, en ese sentido son democráticas las cooperativas, y no se pueden transferir las participaciones societarias que reciben el nombre de cuotas sociales, no se pueden transferir entre los asociados. Si yo quiero transferir mi participación, lo que tengo que hacer es retirarme de la cooperativa. No se la puedo vender a un tercero. Establecido llevada a cabo esta asamblea constitutiva con la redacción del instrumento constitutivo, tengo que proceder a inscribir el mismo en la autoridad de contralor de las cooperativas, que recibe el nombre o que es conocido como el Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales. Actualmente, antes se llamaba el INAES, si en algún libro lo leen así, el Instituto Nacional de Economía Social. Ahora es el Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales, el INACIM. Creo que eso es lo que significan esas cifras. Honestamente no lo tengo de memoria, pero sí sé que es el INACIM. Antes era el INAES, con sede en Buenos Aires. Sí sé que el INACIM tenía sedes por lo menos en Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. En la sede del ministerio hay una subsede del INACIM, de manera que puedan presentarse todos los papeles relacionados con la Constitución ahí, y esa sede se encarga de enviarlos a Buenos Aires, a los efectos de que si estamos en una sociedad sin fin de lucro, donde decimos que estamos apoyando el cooperativismo y la economía social, bueno, le evitemos a 10 personas el viaje a Buenos Aires para presentar esto y para seguir el trámite allá. Correctamente, a mi juicio, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Ignoro en otras provincias, pero debería ser así. El INACIM le va a otorgar, aparte de inscribirla en un registro, le va a otorgar la autorización para funcionar. Y va a quedar funcionando el INACIM como la autoridad de contralor de las cooperativas. Por eso yo les decía que en algunos casos está un poco lejos el INACIM del control de las cooperativas, y eso puede dar lugar a algún que otro abuso. La cooperativa, ya vamos a estudiar el tema de sus libros sociales y la contabilidad. Habíamos dicho que los miembros eran los asociados, que el ingreso y el egreso era libre. Permiten incluso, si un asociado no paga, si se hubiera pactado algún aporte de pago mensual, se lo puede excluir al asociado si no lo paga.
capital social se divide en cuotas sociales, eso también ya lo hemos visto. Y me interesa detenerme en el concepto de excedentes repartibles. Concepto que tenemos que diferenciar de lo que es el retorno o el principio de retorno. El principio de retorno es el derecho del asociado de utilizar o beneficiarse del acto cooperativo, de la prestación por parte de la cooperativa de aquellos servicios que constituyen su objeto social o aquellas prestaciones que hacen a su objeto social. Ese es el principio de retorno o el retorno cooperativo. El derecho del socio de obtener algo a cambio de ser parte de la cooperativa, ¿no? Ese es el principio del derecho, el principio de retorno. Acuérdense que el asociado no percibe utilidades. El acto cooperativo que lleva a cabo la cooperativa, el desarrollo de su actividad propia, de acuerdo al objeto para el cual se constituyó, los asociados pueden o no pagar un aporte mensual o no, eso se organizará al momento de llevar a cabo el instrumento constitutivo, y lo que obtienen los asociados, la razón de ser, es el retorno, la idea de beneficiarse de lo que presta la cooperativa, la utilización del servicio de agua, luz y gas, poder salir sorteado en una adjudicación de un inmueble, poder colocar la producción excedente o poder juntarme con otros productores para todos juntos colocar la producción de una determinada manera, de manera de generar un plus económico por esa actividad cooperativa en conjunto. Bueno, se verá el caso cada cooperativa en particular. Tenemos que diferenciar el retorno cooperativo, el principio de retorno, a esto que percibe el socio por ser miembro, percibe el asociado por ser miembro de la cooperativa, la razón de ser por la cual es asociado a la cooperativa, de lo que es los excedentes repartibles. Los excedentes repartibles era esto que yo les decía, esa diferencia entre el precio del servicio o lo que ingresó a la cooperativa por el precio del servicio y los gastos del servicio. Esa diferencia, ese plus, es un excedente repartible. Lo que me dice la ley en el artículo 42, la ley de cooperativas en su artículo 42, me dice ese excedente repartible no son dividendos, no lo vamos a distribuir como distribuimos dividendos en las sociedades. Nos dice el artículo 42, va a tener un destino específico relacionado con el cooperativismo, esa es un poco la idea. Se consideran excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. Distribución de los excedentes repartibles se destinará 5% a reserva legal, 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal, 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas. Una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales si la autoriza el estatuto, el cual no puede exceder más de un punto al que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento. 5. El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno. En las cooperativas o secciones de consumo, en proporción al consumo hecho por cada asociado, en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo efectivamente prestado, en las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y comercialización de productos en estado natural elaborado, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada asociado. Las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado o los servicios utilizados según establezca el estatuto. Las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o los servicios utilizados por cada asociado. Destino de excedentes generados por prestación de servicios a no asociados. Los excedentes que deriven de la prestación de servicios a no asociados autorizada por esta ley se destinarán a una cuenta especial de reserva. La ley me establece que no solo los asociados pueden ser destinatarios de los servicios que presta la cooperativa. Pensemos en una cooperativa de prestación de servicios, le presta servicios a terceros, lo que paguen esos terceros, ahí ya va a ser un precio, va a ir a una cuenta especial, no es que se van a distribuir como si fueran ganancias en una sociedad comercial. Tenemos excedentes repartibles, la diferencia que hay entre
el precio y el costo de esos excedentes repartibles. El artículo 42 nos establece destinos específicos y lo que sobre va a ser el retorno. La razón por la cual el asociado se vinculó con la cooperativa a los efectos de poder beneficiarse de las prestaciones que ofrece la cooperativa, que lleva a cabo la cooperativa. En cuanto al órgano, bueno, en los artículos 18, 22, 24 nos hablan de lo que les decía, el ingreso, el egreso, y lo que son las transferencias de las cuotas sociales que no son transferibles entre los asociados. Perdón, pueden transferirse entre los asociados siempre y cuando tengan autorización del Consejo de Administración. Las cuotas sociales, la participación societaria se llama cuotas sociales, y nos dice la ley, esas cuotas se tienen que constar en acciones, pero hagámonos la idea de que no son acciones en los términos de las sociedades anónimas. Tengamos la idea de que la participación societaria en las cooperativas son cuotas sociales, para no confundirnos. Y después, a partir del artículo 47 y siguientes, la ley de cooperativas, que no la vamos a estudiar en su totalidad, sino las cuestiones que específicamente nos requiere el programa, establece cómo se regula el gobierno, la administración y la fiscalización de las cooperativas. El gobierno de las cooperativas está a cargo de el órgano de gobierno de la cooperativa va a ser una asamblea que, de acuerdo a la temática que trate, va a ser asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria de asociados. La asamblea ordinaria va a tener competencia en materia de tema de gestión, sobre todo considerar los balances y la gestión de las autoridades. Y la asamblea extraordinaria va a tener competencia en todo otro tema que no sea el balance y la actuación de los administradores, del consejo de administración, de los consejeros de administración, así se llaman los administradores, miembros del consejo de administración. Va a funcionar sin ninguna exigencia de quórum. Puede pasar que ningún asociado vayan solo dos, o vayan los asociados que a su vez son consejeros. No requiere en ese sentido ninguna formalidad en cuanto al quórum, y la mayoría a los efectos de la toma de decisiones es simple mayoría. La posición que tenga más votos a favor es la que termina triunfando en materia de decisiones en la cooperativa. En cuanto al órgano de administración en las cooperativas, el mismo va a estar, el mismo recibe el nombre de Consejo de Administración. Tiene que estar formado por lo menos por 3 personas. Va a funcionar de manera colegiada, y las personas miembros del Consejo de Administración tienen que ser asociados. Son elegidos por la Asamblea, duran hasta 3 ejercicios en sus funciones y pueden ser reelegidos. Pueden ser también removidos, tienen las mismas incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. En cuanto a su funcionamiento interno, el Consejo de Administración, por lo menos una vez al mes, debe reunirse. Dijimos, por lo menos 3 miembros, por lo menos 3 asociados, lo que no quita que el Consejo de Administración designe gerentes, y que sean esos gerentes no necesariamente asociados quienes lleven a cargo la gestión, a lo mejor, de la empresa que subyace a la cooperativa. La cooperativa puede tener empleados. La cooperativa de trabajo, en principio, es donde nos suena más raro, pero podría tener un empleado administrativo la cooperativa de trabajo. Eso no hay ningún problema. Se ve más clara la relación laboral de un empleado en relación a la cooperativa, el empleado de la cooperativa Horizonte, el empleado de la cooperativa de agua de una determinada localidad. Dentro de esa estructura laboral empresaria podemos nombrar gerentes
y estos van a estar designados por el Consejo de Administración, como ya hemos visto en materia de las sociedades anónimas. La idea del Consejo de Administración es tener a cargo las operaciones sociales de la cooperativa. El representante de la cooperativa va a ser el presidente del Consejo de Administración, que acuérdense, tiene que ser un asociado. La idea es de involucrar a los asociados en la administración de la entidad cooperativa, siempre teniendo esta idea de que son entidades fundadas en el esfuerzo común y la ayuda mutua. En cuanto a la fiscalización, si la ley la regula específicamente, se exige un órgano de fiscalización. Hay tres tipos de fiscalización que tienen las cooperativas. Se exige una fiscalización privada, una sindicatura que va a estar formada por asociados. Uno o más síndicos tienen que tener la cooperativa como miembros de su órgano de fiscalización privado. Síndicos que son elegidos por la asamblea de asociados y tienen que ser asociados. Primera órgano de fiscalización. Después van a tener que, o primer función de fiscalización va a estar a cargo de estos síndicos. Asociados no se requiere, por supuesto, ningún título profesional habilitante. Primera cuestión, los síndicos, elegidos por asociados, elegidos por la asamblea de asociados. Segunda función de fiscalización en materia de cooperativas va a estar a cargo de un contador. Un contador que tiene que ser externo a la cooperativa, que no puede ser asociado a la cooperativa, no puede ser empleado de la cooperativa. Contador público nacional, a quien la cooperativa debe contratar necesariamente a los efectos de que preste un servicio de auditoría externa. Con esto se quiere, lo que la ley ha querido es, siendo instituciones tan caras al fervor de una comunidad, la idea de dotarla de un poco de transparencia. El tema es que es el propio Consejo de Administración quien va a contratar ese servicio de auditoría externa, y eso puede dar lugar a algún problema, pero bueno, no va a ser menor el hecho de que ese profesional va a asumir responsabilidad profesional por los actos que lleve adelante. Y el tercer estamento o función de control o modalidad de control que hay en materia de las cooperativas va a estar dado por el Estado. Va a haber una fiscalización general a cargo del INACIM, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, o Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales, no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero es el INACIM. Y puede ocurrir que de acuerdo al tipo de actividad de que lleve adelante esa cooperativa esté sujeta a otro tipo de control estatal, en vista de la actividad que realice. Si presta servicios financieros, el Banco Central de la República Argentina; si presta servicios vinculados con los seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si presta servicios públicos, en Córdoba, el ERCEP. El ERCEP no solo controla a Aguas Cordobesas o a EPEC, sino que también, hasta donde yo conozco, honestamente no me acuerdo, hace mucho que no lo leo el tema, pero tiene contralor en relación a las cooperativas de servicios públicos del interior de la provincia. Honestamente no lo recuerdo, creería que es así. Con esto terminamos lo que es cooperativa y lo que es la ley de cooperativas, la 20.337. Lo que nos queda es hablar del resto de los tipos societarios que nos requiere esta bolilla 17. El primero de ellos es la Sociedad de Garantía Recíproca, ley 24.467. Lo que me interesa de la Sociedad de Garantía Recíproca es el concepto de la sociedad y la caracterización de la misma y la caracterización de sus socios. Las sociedades de garantía recíproca son sociedades que tienen un único objeto.
el objeto de las sociedades de garantías recíprocas es la prestación de garantías a los socios partícipes de las mismas. Por supuesto, por ese servicio que presta, que es por ese servicio que lleva adelante, por esa actividad que lleva adelante, la prestación de garantías, por esa actividad que lleva adelante puede cobrar comisiones a los socios partícipes, pero su único objeto es prestar esas garantías, no puede tener ninguna otra actividad comercial. Vamos a tener dos clases de socios. ¿Qué son estos socios partícipes? Lo primero a tener en cuenta. Hay dos categorías o clases de socios en las sociedades de garantía recíproca. Los socios partícipes, que se caracterizan por ser titulares de establecimientos comerciales, que a los efectos de la realización de su actividad y de la realización de operaciones necesitan acceder a crédito, y para acceder a crédito necesitan que les den algún aval, porque por sí solas a lo mejor no pueden acceder a esos créditos. Entonces necesitan que frente a un tercero salga la sociedad de garantía recíproca a decir: yo te garantizo que fulanito de tal, que es mi socio partícipe, que es titular de tal establecimiento comercial, te va a pagar. Esa es un poco la razón de ser, cómo funciona un socio partícipe en relación a su cooperativa. Perdón, a su cooperativa, estoy de nuevo con las cooperativas. Un socio partícipe en relación a la SGR, que así se denomina la sigla de las sociedades de garantía recíproca. Socio partícipe quiere vincularse con un tercero para una determinada operación, ese tercero le pide alguna fianza, algún aval, alguna garantía. Por sí solo el socio partícipe no puede conseguirla, va a la SGR y le dice: oíme SGR, yo soy socio partícipe tuyo, exténdeme esta garantía, y la sociedad de garantía recíproca está obligada a extenderle esa garantía. Los socios partícipes son los únicos que pueden ser beneficiados por la prestación de garantías por parte de la sociedad, y tienen el derecho de irse cuando quieran. Lo que va a tener que hacer la sociedad de garantía recíproca es reembolsarle la participación, pero el egreso es libre en materia de socios partícipes de las SGR. Es casi un servicio que presta la sociedad de garantía recíproca a ese socio partícipe que tiene, a los efectos de que éste se vincule con terceros. La otra categoría de socios son, bueno, las sociedades de garantía recíprocas están bien constituidas. La idea es que tengan una enorme cantidad de socios partícipes. Esa es la razón de ser. Por cada aval que presten, garantía que presten, le pueden estar cobrando comisiones a ese socio partícipe. Esa es un poco la razón de ser, el negocio para el cual se constituye. Nadie anda prestando garantías porque es bueno, lo hace porque hay un negocio financiero en el medio. Los socios protectores es la otra categoría de los socios. Los socios protectores pueden ser personas físicas o jurídicas que no pueden retirarse de la sociedad, y que el beneficio que obtienen de ser socios de la sociedad es la percepción de utilidades. Vimos el objeto social de la sociedad de garantía recíproca: prestar el servicio de garantizar obligaciones, por ese servicio cobrar. Los resultados que tenga esa actividad social, la prestación de esos servicios de garantía, va a dar eventualmente utilidades o no. Quienes se van a beneficiar de las utilidades van a ser únicamente los socios protectores. Los socios partícipes no. Los socios partícipes se vinculan con la sociedad de garantía recíproca a los efectos de que ésta salga a garantizarlos. Pasa muchas veces que, vamos a dar el ejemplo en la práctica, las sociedades de garantía recíproca terminan, los socios protectores generalmente son alguna sociedad que tiene algún grado de vinculación con la sociedad de garantía recíproca. Ejemplo, los bancos generalmente crean una sociedad
en la que ellos, una sociedad de garantía recíproca en la que ellos operan como socio protector. Entonces, de esa manera, cuando tienen algún cliente que solicita un préstamo, pero que no les puede garantizar ese cliente por sí mismo el pago de ese préstamo, porque no le puede dar nada en prenda, no le puede dar un aval, no le puede constituir una hipoteca o no quiere hacerlo, le dicen, andate a la sociedad de garantía recíproca y conseguite, por ejemplo, el Banco Nación le dice, andate, Banco Nación Sociedad Anónima le dice a esa persona, a ese futuro cliente, a ese futuro tomador de un crédito, le dice, andate a Nación SGR, Nación Sociedad de Garantía Recíproca, adquirir participación societaria para ser un socio partícipe, paga todas las comisiones, ¿no? Y esa sociedad va a analizar tu situación específica y te va a otorgar una garantía, cobrándote por ese servicio, por supuesto, de acuerdo a cuán solvente sos o cómo te crea que vas a pagar o no el crédito que vas a asumir, pero de esa manera suplís esa garantía. Ahí vamos a tener a la sociedad de garantía recíproca dándole una garantía a su socio partícipe. El socio protector, el Banco Nación, en este caso, ejemplo que estamos dando, el día de mañana se va a beneficiar de ser socio protector porque la sociedad en garantía recíproca va a tener balance todos los años y esa prestación de servicios de garantía puede dar un resultado positivo. Algunas veces da un resultado neutro, pero utilizado como una estrategia más dentro del grupo societario financiero, como un servicio más que se le da a un cliente a los efectos de que pueda sacar el crédito y, entre comillas, el banco agarrarlo como cliente. Habrá que ver en cada caso concreto, no conozco si dan ganancias o no, no conozco cuán bueno es el negocio de la sociedad de garantía recíproca, sí sé que existen, sí sé que no es infrecuente, pero no sé si es algo completamente rentable o muy desarrollado. Mientras sepamos estos conceptos, la idea de poder dar un ejemplo práctico, el concepto de sociedad de garantía recíproca y qué puede hacer o qué hace cada socio, qué rol cumple cada socio, con eso estamos bien. Los otros tipos o sociedades que nos manda a ver el programa en esta bolilla 17, las vamos a mencionar un poco por arriba, porque no tienen mayor interés profundizar en su análisis. Nos habla en primer lugar, de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP. Las AFJP fueron creadas por la ley 24241, que en la década de los 90 estableció el régimen previsional argentino. No es que lo estableció, sino que creó una particular forma de ser en el sistema previsional argentino que, a la par del sistema de reparto, permitió las jubilaciones privadas. En vez de una persona estar realizando aportes para jubilarse a través de el ANSES o de la caja provincial que corresponda de acuerdo al régimen, un régimen basado en la solidaridad previsional, régimen de reparto, estableció la posibilidad de que esas personas puedan recurrir a jubilarse de manera privada, realizar aportes a determinadas compañías financieras, porque las FJP no dejaban de ser esas compañías financieras, a los efectos de que estas compañías financieras invirtieran esos fondos en empresas, en bonos del Estado, en el mercado de capitales, y al momento de jubilarse se encarguen de asegurarle a esa persona la percepción de un determinado haber jubilatorio. Esas AFJP ya lo hemos mencionado un poco cuando hablábamos de la adquisición de la sociedad la adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones para evitar un daño grave. Yo le dije que alguna cuestión en ese sentido se dio cuando se estatizaron las AFJP. Bueno, eso lo volvemos a mencionar ahora. Por ley 26.425, en el año 2008 se produjo la estatización de la FJP. Lo que hizo el Estado Nacional es estatizar
todas esas sociedades que eran todas sociedades anónimas y pasó a ser la sucesora legal de todas las obligaciones que tenían esas sociedades anónimas en las empresas en las que habían invertido, por un lado, y con todos los aportes que habían realizado eh, los, eh, los aportantes al sistema, no los socios, por supuesto, la FJP yo no lo dije, son sociedades anónimas, tenían sus socios. Había muchos casos en donde había bancos que tenían también su negocio de AFJP, tenías Nación AFJP, ¿eh? Y había otras empresas que eran solo AFJP, Máxima AFJP, había bancos, creo, el HSBC tenía, no sé si era dueño de Orígenes AFJP o de HSBC AFJP, bueno, había varias. Siempre los negocios financieros, un banco a lo mejor puede tener eh, un banco, una compañía de seguro, una compañía de ART o compañías de seguros que tienen una compañía de seguros generales, una, una ART y una compañía de seguros de retiro. Bueno, como son todos negocios financieros, puede haber distintos grupos que se dediquen a distintas cosas. Volviendo al caso, las FJP son sociedades anónimas, estaban conformadas por sociedades anónimas, sus accionistas iban a ser personas privadas, lo que iban a tener eran aportantes, las personas que se vinculaban en vista de lo que nos establecía la ley 22.241, realizando aportes a la FJP. Esto viene a lo siguiente, con motivo de la estatización de la FJP por la ley 26.425 en el año 2008, lo que pasó con todos esos aportes es que pasaron a formar lo que ahora se llama el Fondo de Garantibilidad Solidaria o el Fondo de Garantía Solidaria, una cosa así, que es lo que uno escucha en las noticias que maneja la ANSES, que tiene a su cargo la gestión de la ANSES, que muchas veces se utiliza para comprar títulos públicos. Y bueno, eso motivó muchas críticas, muchos juicios, porque en cierta manera vino a vulnerar las expectativas creditorias que tenían todas esas personas que hicieron esos aportes, que ahora los pasó a manejar el Estado con muy poco control. Fondo de Garantibilidad Solidaria, no me acuerdo exactamente el nombre, pero está en la ley 26.425. Con que sepamos eso también, estamos bien, no vamos a entrar más en detalle. Perdón. Las aseguradoras de riesgo del trabajo, el otro supuesto que nos trae el artículo, la bolilla 17, las famosas ART, se crean en virtud de la ley 24.557 como las entidades conjuntamente con los empleadores autoasegurados, las entidades que van a tener a su cargo la gestión y la prestación de el otorgamiento de las prestaciones médicas y prestaciones dinerarias en supuestos de accidentes o enfermedades de trabajo, todo lo que es la materia de los riesgos del trabajo. Ley 24.557. Lo que nos importa en materia societaria es que van a ser sociedades anónimas que van a estar sujetas a diversos controles, tanto de la Superintendencia de Seguro de la Nación, porque son compañías de seguro, y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, son compañías de seguro especializadas en riesgos del trabajo. No puede una ART prestar servicios de aseguramiento en ramos generales, tiene que tener un objeto único y exclusivo en materia de riesgo de trabajo, va a tener que tener un capital mínimo, va a tener que tener unas cuestiones relacionadas con la solvencia, pero va a tener un objeto único. Como les decía, hay muchas compañías financieras que a su vez tienen ART, o hay compañías dedicadas a la prestación de servicios médicos, a empresas de medicina prepaga que tienen su ART. Esas cuestiones de la práctica, nada más para que lo tengan como ejemplo. Los dos últimos tipos societarios que nos manda a estudiar la bolilla 17 son la SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, y la Sociedad de Economía Mixta. La SAPEM, artículos 308 a 312 de la ley,
los artículos 3.3 y 3.14 están derogados, es una sociedad anónima con una particularidad. El Estado tiene la mayoría de participación societaria. La doctrina en este caso es bien clara al señalar que estamos ante sociedades de derecho privado. Por más que el Estado tenga mayoría en el capital accionario, vamos a estar siempre ante sociedades de derecho privado que por ende incluso se les va a poder declarar la quiebra, por ejemplo. No son sociedades del Estado, esa es otra ley, la ley 20705. No estudiamos en sociedades ley de sociedad del Estado, eso se estudia en derecho administrativo. La única mención que yo puedo haber hecho es cuando hablamos de la unipersonalidad societaria y cómo la ley 20705, sociedades del Estado, permite la existencia de sociedades unipersonales. Vamos a leer el artículo 308. Quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyen cuando el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, las sociedades anónimas sujetas a este régimen, sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Esa es la particularidad que tiene este tipo de sociedades. El Estado tiene por sí solo, el Estado, puede ser cualquier entidad estatal, puede ser de manera única o de manera conjunta, dos o más entidades estatales reúnen entre ellas la posibilidad de formar la voluntad social, tienen el control interno de derecho, si se quiere, haciendo un poco comparación con lo que hemos visto en materia de control societario. Y por sí solo el Estado, como dijimos, tiene la posibilidad de formar la voluntad social. Como dijimos, siendo personas de derecho privado, pueden ser declaradas en quiebra, pueden requerir el concurso preventivo. El artículo 299 establece que están sujetas a fiscalización estatal permanente y alguna particularidad que tiene, en todo lo demás se rigen por los artículos de las sociedades anónimas, es lo que nos establece el artículo 311, segundo párrafo, la posibilidad de que el estatuto prevea la designación de directores por el accionista minoritario, sin importar siempre y cuando el accionista minoritario alcance el 20%, sin importar si con eso no les hubiere alcanzado para nombrar por sí solo, por voto acumulativo, directores en el órgano de administración. La ley prevé esa posibilidad de que se los dé al accionista minoritario, que por lo menos tenga el 20%, la posibilidad de designar directores y o síndicos, pero tiene que estar previsto en el estatuto. Si no se dice nada y tiene el 80% el Estado, no va a poder designar directores o estatutos el socio privado, si se quiere. Si estamos ante una situación de 80-20 o 79-21 y lo preveo en el estatuto, sí va a poder el accionista minoritario, por más de que no tenga mayorías y a lo mejor el ejercicio del derecho de voto acumulativo no le da los números, o porque no hay un tercio de vacantes a cubrir, por ejemplo, sí se va a poder prever en el estatuto la designación de directores y o síndicos. Nos dice el 311 segundo párrafo, el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos, siempre el estatuto. Cuando la acción del capital privado alcance el 20% del capital social, tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los síndicos. No se aplica el 263 que habíamos dicho de voto acumulativo. Y lo último que nos queda por ver en esta bolilla 17 son las sociedades de economía mixta. Están reguladas en el decreto ley 15349 del año 1946 y por la ley 19.962. Como pueden ver, bastante antiguas estas leyes, no han sido modificadas
en normas posteriores, básicamente porque han caído bastante en desuso. Son las sociedades de economía mixta, son personas de derecho público, eso es lo que sostiene la doctrina mayoritaria, formadas por el Estado y por los particulares, orientadas sobre todo a objetivos estratégicos del Estado Nacional, a aquellas actividades que el Estado no podía o no sabía hacer por sí solo y requería la inversión privada. A eso lo canalizaba a través de estas sociedades de economía mixta, en donde el Estado no aportaba la mayoría del capital social, pero sí tenía un derecho a voto, a veto, de lo que hacían los particulares. Se le concedían especiales prerrogativas a esta sociedad de economía como un modo de participar el Estado en el desarrollo de industrias estratégicas para lo que podía ser considerado el interés estatal, propias de una concepción intervencionista del Estado en la actividad económica, a los efectos de ingerir como Estado en el desarrollo de algunas actividades comerciales en vez de algunas actividades empresarias, en vez de dejar que sean únicamente los particulares quienes las llevaran a cabo, o a lo mejor en algunos casos la intervención del Estado estaba relacionada con el riesgo que se asumía o con la necesidad de que, siendo una cuestión estratégica, se requirieran permisos especiales que solo el Estado los entregaba a este tipo de sociedades. Como sea el caso, las sociedades de economía mixta están en este régimen legal, esta normativa que les mencionaba, y no tienen mucha aplicación hoy en día en la práctica. Son consideradas personas de derecho público, por esta injerencia que tiene el Estado con el poder de veto. Y básicamente esta idea, estos conceptos de la SAPEM y de la Sociedad de Economía Mixta, la SEM, es lo único que se les va a exigir en este tema, porque son cuestiones que no tienen mucha aplicación hoy en día en la práctica. Con esto terminamos la bolilla 17.